Pulso latino. Você conhece Felipe Quispe? Só o povo liberta o povo é um dos emblemas deste latino-americano que, através da sua realidade indígena originária, comunitária e da recuperação da memória da luta indígena histórica, contribuiu à queda de 3 governos neoliberais no seu país. Até o dia de sua morte, em 2021, lutou pela construção de um outro continente. Este é Felipe Quispe, ou como era conhecido na Bolívia, o Malco, que significa autoridade política em aimara. O Malco é um dos responsáveis por um lento e constante processo de reconstituição dos indígenas como sujeitos políticos, mediante a autoafirmação da identidade e da desconstrução e denúncia de mecanismos racistas que os oprimem historicamente. Filho de trabalhadores rurais, a comunidade onde vivia foi absorvida por um latifúndio, e seus habitantes tornaram-se trabalhadores em servidão durante várias gerações. O domínio do idioma espanhol e a incorporação forçada no mundo branco e mestiço aconteceu no período da escola e do serviço militar no oriente da Bolívia. Foi nos anos 70 que conheceu vários dirigentes indianistas cataristas como Fausto Reinaga, em um congresso em que já participava como parte do movimento sindical camponês organizado no Altiplano. O chamado catarismo, sustentado no estudo da história como arma de resistência, na reivindicação da memória sobre as formas de luta indígena que deram pé ao levantamento indígena e ao Cerco à la Paz, organizada pelo líder Tupac Katari no período colonial, é um dos discursos ideológicos e estratégicos que, sem dúvida, contribuíram para a construção do Estado plurinacional e da chegada de Evo Morales ao poder em 2006. Porém, Quispe, em tom crítico, sempre dizia: temos que ser donos do poder, inclusive de nós mesmos, e voltar ao Coiaçuio, não à Bolívia. Coiaçuio é o nome inca para o ocidente dos Andes. Como muitos revolucionários latino-americanos, Quispe também foi obrigado a se exilar e viajar pela América Latina, conhecendo e aprendendo com outros grupos de luta e resistência contra a opressão e as ditaduras militares instauradas, passando pelo Peru, Guatemala, El Salvador, México e Cuba. De volta à Bolívia no final dos anos 80, depois de ter sido preso quando formava parte do exército guerrilheiro Tupac Katari, o entrevistaram perguntando por que ele advogava pela luta armada. A mí no me gusta que mi hija sea su empleada de usted. É o mesmo Felipe Quispe que, anos depois, numa entrevista com o historiador e ex-presidente Carlos Mesa, explicaria a existência de 2 Bolívias, uma urbana, com energia elétrica, saneamento básico, a Bolívia branca e mestiça, e outra, camponesa, sem serviços básicos, mas com uma história e um território próprio, a Bolívia originária. No dia 19 de janeiro deste ano, ele partiu deste plano aos 78 anos. Nos dias do cortejo fúnebre, as ruas e as avenidas da cidade de El Alto e da província de Omaçuyos, de onde ele era, se pintaram com as 7 cores da bandeira multiquadriculada, a Huipala, e as semanas seguintes foram de muitas homenagens no mundo andino. E nós, do Pulso Latino, não poderíamos deixar de prestar nossa homenagem a este latino-americano sempre tão leal às suas convicções. Afinal, atravessar os vertiginosos acontecimentos do final do século XX e do começo do século XXI e ainda assim continuar convicto da necessidade de descolonização do nosso continente não é algo tão fácil de se ver por aqui. Não teve ONG, partido político ou qualquer outro epicentro de poder que conseguiu mudar esses seus ideais.
Se você acha o nosso trabalho importante e quer nos ajudar a seguir batalhando para latino-americanizar o olhar sobre o Brasil, você pode colaborar financeiramente com o podcast Pulso Latino pelo Apoia-se. O link estará na descrição do episódio e nas redes sociais do Pulso. Contribuindo com R$5 ou mais, você nos ajuda a consolidar o nosso projeto. Precisamos manter o belíssimo trabalho de edição de Felipe Amarrata, melhorar nossos equipamentos e pagar a hospedagem do nosso site. Tudo isso para alçar voos ainda maiores em 2021. A contribuição de vocês é o que precisamos para chegar em ainda mais gente. Quem não puder colaborar financeiramente, nos ajude na difusão. O Pulso Latino conta com o teu apoio no Apoia-se. No episódio de hoje, vamos conversar com Abraham Mancilla sobre os sentidos da luta e das ideias de Felipe Quispe e o seu legado para a resistência atual dos povos originários da América Latina. Abraham é um intelectual e pesquisador aimara, é autor de vários livros, entre os quais a gente destaca Reconstitución Espiritual de Tupac Katari, Pensamento Político Aimara, entre outros livros que ele também tem. Eu sou Bruno Miranda. E eu sou a Marina Almeida, falando de algum lugar do México. Bem-vindo ao Pulso Latino, Abraham. Bienvenido. Olá, Abraham, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a todos los oyentes y también a usted y a Marina. Pues estamos acá para compartir una historia tal vez emblemática de un político, escritor, ex guerrilheiro Felipe Quispe Huanca. Abraham, pensando que nós brasileiros e brasileiras desconhecemos a trajetória do Felipe Quispe, tem uma pergunta, digamos, meio básica para começar a contextualizar o episódio. A pergunta é: quais foram as influências políticas do Felipe Quispe? A gente revisou material para preparar esse episódio e sabemos que a luta antirracista e anticolonial dele se materializou em várias organizações políticas dos anos 70 em diante. Na sua opinião, quais delas foram as mais emblemáticas e por quê? Es importante primero contextualizar. Básicamente, para un público como el suyo en Brasil, yo resumiría, obviamente es muy largo de conversar, escribir, narrar, etcétera, sobre la vida de Felipe Quispe Huanca, más conocido como Malcu. Es tremendamente complicado porque tiene varias facetas, varias etapas. Sin embargo, pues he intentado y voy a intentar resumir en algunos pormenores que son para mí tres aspectos emblemáticos, ¿no es cierto?, que podemos mencionar. Por ejemplo, el tema del MITCA y EGTK, que es un asunto emblemático, una primera. La segunda, como dirigente sindical de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolívia. O Abraham mencionou 3 organizações políticas da Bolívia. A primeira delas é o MITCA, Movimento Índio Tupac Katari, um partido político indianista que se formou durante a ditadura do Hugo Banzer, que foi a ditadura mais prolongada da Bolívia, de 1971 a 78. O MITCA teve como um de seus principais fundadores outros 2 grandes personagens, o Luciano Tapia e o Constantino Lima, e o Felipe Quispe fazia parte da ala radical do MITCA. Essa organização político-partidária disputou as eleições presidenciais da Bolívia em 1978 e inaugurou a participação política indígena no âmbito eleitoral. A CSUTCB é a Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolívia. É um sindicato camponês fundado em 1979, portanto um ano depois do MITCA. Enquanto os indianistas apostavam na política partidária, os cataristas da CSUTCB apostavam suas fichas na organização sindical. Um nome importante nos primeiros anos da CSUTCB é o de Genaro Flores. E depois, na virada do século XX para o século XXI, a CSUTCB se tornou a principal organização política dentro do que ficou conhecido como ciclo rebelde, entre 2000 e 2005, quando a Bolívia viveu intensas mobilizações e protestos massivos, antes, portanto, da chegada do Evo Morales com o MAS. Nessa época, adivinhe quem era o principal dirigente da central sindical? O próprio Malco.
Já o EGTK, que é o Exército Guerrilheiro Tupac Katari, como a gente disse na introdução, ele foi formado em 1986 por camponeses aimaras, quechuas e operários por um lado e por jovens brancos e mestiços da classe média intelectualizada por outro. Como diz a estudiosa do EGTK, a professora Fabíola Escárcega, os jovens se encarregaram do trabalho de militância urbana, enquanto os camponeses mobilizaram a força rural. 6 anos depois, em 1992, quando eles começaram o treinamento armado, foram desarticulados e seus membros foram presos. Inclusive Felipe Quispe, que foi um dos fundadores do EGTK. Y vinculado a vamos a rememorar la fundación del movimiento indígena Pachacuti, que ha sido un partido político fundado por Felipe Quispe Maico el 2002 en la localidad de Peñas, que queda más o menos, diremos de acá, una cosa de 1 hora y media, estamos hablando más de 100 kilómetros de la ciudad de La Paz. El tercero, estaríamos hablando un hecho histórico para nosotros, para los aymaras, para los quechuas, básicamente de un personaje que ha trascendido mucho, empezando de un aymara que no tenía, quién sabe, el manejo de las letras, el manejo de un vocabulario fluido en el español, pero sin embargo se ha hecho un escritor y finalmente ha sido docente de la Universidad Pública del Alto. Entonces, esas 3 facetas para mí son importantes rememorar e empezar a desarrollar. As influências políticas do Malco foram se consolidando ao longo das décadas de luta, passando pelo comunismo, pelo indianismo e pelos escritos do Fausto Reynaga, que foi um filósofo bem importante que viveu até 1993 e que defendia a unidade do poder índio, criminalizando o pensamento europeu, inclusive o marxismo. O Abraham explica da seguinte forma as influências do Malco. En realidad tiene que ver con su paso por Salvador, Cuba, durante el exilio en 1980 de la dictadura de Luis García Meza. En ese marco, Felipe Quispe en realidad fue, primero hablaremos de que fue marxista, comunista si quieres, ¿no? Y segundo, vamos a hablar del indianista. Tiene una formación indianista a partir de su propio encuentro, digamos, de 1978, cuando se funda el movimiento indio Tupac Katari Mitka en Ciudad de Piedras, provincia Pacajes, del departamento de La Paz. Y en ese acto, pues la masa aymara va a definir y va a determinar la línea ideológica, en este caso el indianismo. Posteriormente a ello va a venir el tema del catarismo, ¿no? Entonces, en función de aquello, de ese hecho histórico de la Ciudad de Piedras, estamos hablando del 24 a 28 de abril, cuando se lleva el congreso del MITCA, de la fundación del movimiento indígena indio Tupac Katari, en 1978, va a ser un momento histórico para Felipe, que más allá de haber estado, por ejemplo, en Cuba, El Salvador, militando en algunas organizaciones guerrilleras, por ejemplo, sabemos que ha estado militando en el ejército de los pobres, etcétera. Pues sin duda Felipe Quispe es aymara y va a abrazar la ideología indianista catarista. En ese marco, su influencia política, digamos, es de su composición como político y guerrillero, va a adoptar esa ideología. Ahora, una cosa muy distinta es la influencia política de Felipe Quispe a nivel, digamos, nacional, ¿no? Durante la dirigencia de 1998, cuando ha sido nombrado como ejecutivo de la Central Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Felipe Quispe va a exponer y va a irradiar el pensamiento de Fausto Reynaga. Se va a plantear las 2 Bolivias, la Bolivia india y la Bolivia blanca. A partir de eso, él en realidad asume una situación que ha sido criticada por una élite criolla en Bolivia, asume como la representación de la Bolivia india y se va a asumir como un presidente más de esta Bolivia india. Por lo tanto, esa lucha de los 98 a 2003, que termina con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, expresidente refugiado en Estados Unidos actualmente. Felipe Quispe es el emblema, es el personaje que va a insertar o va a recuperar indianismo desde sus raíces, pero basado en el discurso y en los escritos de Fausto Reynaga.
Por lo tanto, ese es un aporte importante y fundamental que va a cambiar el curso de la historia de este país. Evidentemente en algunos discursos, ¿no?, de él se le sale el comunismo o el marxismo como tal, pero sin embargo, a la par, él lo va a negar esa situación, lo va a negar. Él va a negar de que él no es marxista, y en muchos casos de sus discursos va a intentar un poco despojarse del marxismo y va a decir que los marxistas y los derechistas o liberales son la misma situación en este país colonial. Y él se va a adjudicar o se va a nombrar como indianista tupac-catarista. Por lo tanto, su influencia, sea marxista en las diferentes etapas de su vida guerrillera o vida política desde 1978 para este lado, tiene un poco algunos giros, ¿no? Si bien en los escritos anteriores se puede observar en su primer libro, por ejemplo, Tupac Katari vive y vuelve carajo. O livro a que se refere Abraham, Tupac Katari Vive e Vuelve Carajo, foi escrito por Quispe e publicado em 1990, apresentando uma das pesquisas mais aprofundadas, baseada em fontes históricas, sobre o pensamento do líder político indígena Tupac Katari e do levantamento Aymara que liderou em 1781. O livro termina com uma sistematização da proposta política de organização comunitária da sociedade como uma forma alternativa à ordem colonial. O en su libro el Indio en la Escena vamos a observar algunas categorías, por ejemplo, marxistas, pero sin embargo en su última etapa él lo va a ir negando el marxismo. Entonces, más o menos estamos hablando de esa situación, ¿no? Como você avalia o trânsito da luta armada à disputa eleitoral, né? A gente sabe que o Felipe Quispe, ele defendia em algum momento a luta armada durante a guerrilha do EGTK, do Exército Guerrilheiro Tupac Katari, e em outro movimento também, dos Sayus Rojos, ele também defendeu a luta armada, mas depois ele acabou sendo deputado em 2002, pelo movimento Pachacuti, e quando ele faleceu, ele concorria ao governo da província de La Paz. Como você avalia esse trânsito, Abraham? Un poco hay que contextualizar los escenarios políticos, los escenarios históricos en su verdadera dimensión. En un país colonialista, en un país racista, en un país donde todavía las estructuras del Estado están surcados por varias facetas que son como hilos, digamos, un tejido indígena. Cuando ustedes observan, digamos, los cruzamientos de varios hilos, van a encontrar, digamos, para sacar una figura de una llama, de un cóndor, de una alpaca, hablaremos de las aves, ¿no? Entonces, es un tejido complejo y la historia de Bolivia tiene más o menos los mismos tejidos así complejos. En ese marco, a Felipe lo vamos a encontrar moviéndose en diferentes escenarios, ¿no? Uno, como les decía, un hilo, si quieren ustedes, para graficar, ¿no? Es su etapa de guerrillero. Otro hilo es la etapa de político, cuando funda el movimiento indígena Pachacuti. Entonces, pero dentro de esas vamos a seguir encontrando otras facetas muy minúsculas, ¿no es cierto?, en el que sabes que tienes que moverte políticamente, ideológicamente, tácticas y estrategias. No es tan fácil como otras sociedades de otros países donde, en definitiva, la sociedad está construida bajo un solo molde. En este caso tenemos 36 culturas, por ejemplo, y en las 36 culturas no todos piensan de la misma forma como el Aymara. El Aymara es una, el quechua es otra, el guaraní es otra. En ese sentido, por ejemplo, los guaraníes son totalmente contrarios a un alzamiento armado. Por ejemplo, ellos creen, desde su cosmovisión, una lucha, si quieres, si la gente entiende allá así, de esa manera, entiende que tiene que ser una lucha pacífica, más o menos con el sentido Mahatma Gandhi, si quieren, ¿no? Entonces, donde no hay que usar la violencia, la fuerza o una lucha armada para conquistar, digamos, el poder y transformar el Estado. Los guaraníes tienen esa lógica, los quechuas son más, digamos, el intermedio, se quieren, y los aymaras, por sus características, se caracterizan por el uso de la fuerza como táctica y estrategia para cambiar el proceso histórico. Eso se ha ido demostrando
desde la misma invasión, pero hablaremos solamente de los últimos acontecimientos de los siglos anteriores, los más relevantes. Estamos hablando de Tupac Katari, que ha usado la violencia para poder expulsar a los españoles. Lo propio sucede con Zaratehulca, por ejemplo, o Laureano Machaca en 1955-54. Abraham faz referência a 3 líderes revolucionários indígenas que foram parte fundamental da história boliviana. O primeiro, Tupac Katari, é um líder revolucionário que contribuiu à libertação do seu país do domínio espanhol no século XVIII. Seu nome era Julián Apasa Nina, mas assumiu o nome de Tupac Katari em homenagem a 2 líderes rebeldes aimaras como ele, Tupac Amaru II e Tomás Katari. Em 1781, ele liderou um exército indígena de mais ou menos 40 mil homens e mulheres. E, junto à sua esposa Bartolina Cisa e sua irmã menor Gregória Paza, realizaram o famoso Cerco a La Paz, que durou vários meses e desabasteceu a cidade, criando caos e pânico entre os moradores espanhóis e seus descendentes. Tupac Katari foi esquartejado pelo exército espanhol e, antes de morrer, proferiu a famosa frase: "Voltarei e serei milhões". Já Zaratehulca, ou Pablo Zárate, mais conhecido como Cacique Huilca, também era aimara e lutou pela liberdade dos indígenas bolivianos. Huilca chegou a fazer parte do exército e participou da Guerra Federal em 1898, exigindo a liberação dos colonos, a participação dos quechuas e aimaras no governo e a restituição das terras comunitárias que haviam sido usurpadas. Ele é o responsável pela direção do Exército Aimara, que eram pequenas unidades compostas da massa indígena liderada por Malcos. Utilizando a estratégia da guerra de guerrilha, Huilca avançou no enfrentamento até que ele e suas ideias passaram a ser consideradas uma ameaça para os liberais, sendo preso, torturado e executado em 1905. Laureano Machaca Cuta é também líder aimara do departamento de La Paz e sua história está intimamente vinculada à Revolução de 1952, pois somente depois dela pôde deixar sua condição de servidão, como peão em uma fazenda. Quando chegou à cidade, é que teve contato com partidos de esquerda e, em 1956, cria o movimento pela liberação da província de Huacho, declarando-a independente da Bolívia e buscando a consolidação de uma república aimara. Neste então, foram tomadas as instituições, a aduana, a subprefeitura e a polícia da capital da província e que representavam o Estado boliviano, assumindo assim a autoridade aimara. Machaca ainda tentou expandir o movimento para além da zona, mas terminou fracassando quando tentou chegar à cidade de La Paz. E acabou morrendo em 1958, quando tentaba tomar la localidad de Escoma. Y de Felipe Quispe estamos hablando en esa estrategia y táctica donde va a utilizar violencia, ¿no es cierto?, a través del ejército guerrillero Tupac Katari para poder conquistar el poder. Pero los acontecimientos históricos van cambiando y van ajustándose para otras situaciones no aptas para estos casos. No hay que olvidar que el movimiento al socialismo está en el poder, es una situación emergente desde 1998, 2002. 2002, el movimiento al socialismo con Evo Morales va a llegar a ser la segunda fuerza política en el país. En esas circunstancias, cuando eso se venía a venir desde el 98 para este lado, Felipe Quispe tiene que cambiar de estrategia para poder seguir la lucha, ¿no es cierto?, y entrar en el escenario político como candidato a diputado, obviamente a través de su propio instrumento político que está basado también en la tesis de Mítica y también en la tesis de Tiwanaku, ¿no? Abraham fala das teses de Tiwanaku, que é esse lugar importante para as culturas do altiplano boliviano, hoje convertido em zona arqueológica e turística. Neste lugar, em 1973, foi assinado o Manifiesto de Tiwanaku, considerado o documento fundador do atual movimento indígena boliviano, tanto das correntes indianistas como das cataristas. Neste documento se descreve as condições históricas no âmbito cultural, social e econômico dos povos indígenas. E o documento começa dizendo: nós, os camponeses aimaras e quechuas e de outras culturas autóctonas do país, nos sentimos economicamente explorados, cultural e politicamente oprimidos. Na Bolívia não houve integração de culturas, mas a superposição e a dominação, e nós permanecemos no estrato mais baixo da pirâmide. Es un proceso largo, no es un giro así antojadizo, un giro que pueda él cambiar de idea de un último guerrillero aymara, porque en este momento es el último guerrillero aymara, no tenemos otra.
que haya cambiado de su estrategia, de su convicción, de su ideal, ¿no? Él ha seguido pensando así como pensaba en 1978, pero sin embargo por estrategia táctica ha podido adaptarse a circunstancias, pero también no hay que olvidar que en el 2002, después del fracaso de la Asamblea Legislativa antes del Congreso Nacional, pues él renunció a esa diputación para poder abocarse estrictamente a situaciones de articulación política, a generar nuevos liderazgos, a generar nuevas organizaciones políticas, inclusive ha utilizado el fútbol, ¿no es cierto?, porque tenía un equipo de fútbol club para ejecutar en la Asociación Fútbol de La Paz, es decir, ha optado por varias estrategias para poder indianizar, ¿no?, la sociedad y las élites pensantes en Bolivia. Entonces, ese paso de ser un guerrillero, luego a diputado, tiene su explicación propia según las circunstancias en las que se encontraba el país. Conta pra gente pouquinho qual foi o papel do Malco no processo que levou à chamada refundação da Bolívia e como logo depois ele se colocou em oposição declarada a Evo Morales. De alguns países latino-americanos, como a Bolívia e o Equador, a gente sabe pouco sobre a relação entre os governos progressistas e as organizações indígenas originárias. No caso boliviano, tinha algum tipo de diálogo entre o que a gente chama de processo de cambio, conduzido pelo MAS de Evo Morales, y el movimiento indígena? La historia de los países de América Latina es divergente, es distinto, es diferente, tiene sus propias intensidades, algunos más fuertes, otros menos, y algunos tal vez casi homogéneos, pero sin embargo, desde el 2000 para este lado, hay que entender que los indígenas, sean minorías o mayorías, van a empezar a repuntar, a reconstituir su propia historia, a reconstituir sus cosmovisiones, filosofía, etcétera, ¿no? En ese marco también van a empezar a articularse movimientos, estamos hablando de encuentros latinoamericanos, primer encuentro, segundo, tercero, cuarto de pueblos indígenas del Abya Yala, como se llama, y eso va a explotar hasta el 2008, 2009, va a explotar en eventos grandes y gigantescos, ¿no?, a nivel del continente. En ese marco hay pues y existe y necesariamente la vida de los pueblos indígenas tiene esas intensidades que la historia está también armada y construida de esa manera. Por ejemplo, en Bolivia, a partir de su heterogeneidad, a partir de su pluralidad, pues no podría ser de otra manera más o menos similar o mejor en algunos casos en comparación de Perú o de Ecuador, donde hay más presencia indígena, ¿no? Por lo tanto, hay que mencionar para mí algunos aspectos que son centrales de la pregunta que nos está planteando. ¿Por qué Felipe Quispe, después de la refundación de Bolivia, ¿no es cierto?, se puso en contra del gobierno de Evo Morales? En realidad no es que se haya puesto en contra de Evo Morales o haya estado de acuerdo con Evo Morales antes del 2006 a 2008. Hay que tener en cuenta que Evo Morales diga una cosa y otra cosa porque, bueno, cada político y cada liderazgo necesita de alguna manera construirse y mostrarse como el más correcto, como el que tuvo más ideas, el que ha hecho más aportes para transformar este país. Pero sin embargo la investigación, sin embargo los hechos ya históricos que han quedado atrás en la historia, que están escritos, que están ahí en las bibliotecas, en las hemerotecas, pues desmienten tal circunstancia. Y por lo tanto hay que afirmar de que Felipe Quispe y Evo Morales nunca han sido aliados, y menos de un solo bloque, desde que han emergido como dirigentes sindicales y políticos emergentes desde los fines del siglo pasado y principios del siglo. Ellos no han sido parte de un solo proyecto. Hay que interpretar de esa manera. Evo Morales va a buscar la refundación de Bolivia a través de la Asamblea Constituyente porque eso no era una demanda de Felipe Quispe cuando era dirigente de la SUTCB. Felipe Quispe tiene un proyecto y hay vínculo al EGTK. EGTK no se levanta porque no es un grupo guerrillero armado que va a buscar que justicia, paz, trabajo, pan. No, el EGTK va a buscar la refundación
o la retoma del Collasuyo, ¿no? Sus bases centrales son esas. Como MIP también va a trabajar sobre esa base. ¿Qué significa eso? Significa un proyecto de Estado totalmente distinto y diferente a la República de Bolivia. Entonces, no estamos hablando, ¿no?, un proyecto reformador, un proyecto solamente revolucionario de Bolivia. Estamos hablando la sustitución de Bolivia por otro Estado. En este caso, siguiendo las líneas de Fausto Reynaga, que plantea que hay que sustituir, hay que exterminar a Bolivia y sustituir a esa Bolivia exterminada con el Collasuyo, ¿no? Felipe Quispe es eso básicamente. Él no plantea la refundación de Bolivia, no plantea la reformación de Bolivia como Estado y como país. Él plantea, y siempre ha seguido esa corriente, ese proyecto de sustituir a Bolivia, aunque lo llame Bolivia-India, ¿no? Pero la sustitución, que es, en términos marxistas podríamos decir, una revolución total de Bolivia. Entonces, porque no vale para él y para nosotros, los que creemos, los que pensamos, los que tenemos una definición política indianista catarista, no es correcto, ¿no es cierto? La fundación de Bolivia no está en los cánones de los escritos de las teorías del indianismo catarismo. El 25 de agosto de 1825 es básicamente, o el 6 de agosto mejor dicho, es básicamente una fundación de un Estado colonial, racista, de los blancos, ¿no? Por lo tanto, no nos representa. O dia 6 de agosto é conhecido como Dia da Independência da Bolívia, território que durante a colônia era conhecido como Audiência de Charcas por sua designação administrativa ou Alto Perú. Ese discurso Felipe lo tiene muy claro. Felipe es inclusive el impulsor de ese discurso, es el que va a manejar, es el que va a articular, es el que va a dar toda su vida por esas refundas, mejor dicho, por esa recomposición del Collasuyo. Por lo tanto, Bolivia no es su proyecto. En ese marco no tiene nada que ver y nada en común con Evo Morales, que planteó la reforma. Primero fue una reforma que lo ha planteado Evo Morales, luego por la fuerza y la emergencia de diferentes organizaciones indígenas de las tierras bajas, tierras intermedias. Estamos hablando de Santa Cruz. Cuando nos referimos a las tierras bajas, para el público brasileño nos referimos a los llanos, a la Amazonía de Bolivia, luego los valles, ¿no?, como Cochabamba, Chuquisaca, etcétera, son valles, y los altiplanos. Los movimientos indígenas y los movimientos campesinos han replanteado profundizar ese proyecto de reforma de Bolivia para que se refunde, porque no vamos a encontrar en ninguna propuesta de Evo Morales de esas épocas una refundación de Bolivia. La refundación de Bolivia viene básicamente de la Confederación de Indígenas de Bolivia, ¿no?, la CIDOP. Entonces estamos hablando de los indígenas de las Amazonías que van a proponer la refundación de Bolivia. Por lo tanto, esa idea, ese proyecto de la refundación de Bolivia es el que va a ser capitalizado por Evo Morales y el movimiento al socialismo. Mientras tanto, por otro lado, la ala radical, entre comillas, hablaremos así, de Felipe Quispe, era la sustitución de Bolivia por otro estado más propio de los aymaras, quechuas o guaraníes, o de los indios en términos generales. Entonces, en ese marco hubo cuestionamientos, hubo interpelaciones a la posición de Evo Morales, a esa línea, digamos, de la reformación y la refundación de Bolivia. Entonces, en un momento podemos nosotros un poco, tal vez, soslayar este tema, porque estaríamos tergiversando los hechos históricos, así como han venido sucediendo en este país, ¿no? Muy bien, Abraham. Acho que esse episódio vai ajudar bastante, né, Marina, a esclarecer alguns elementos da história da Bolívia, e por isso a história da Bolívia é tão interessante, porque a gente começa a pensar em vários modos de ser e estar no mundo dentro de um mesmo Estado, né? E como as organizações políticas originárias, indígenas, tanto aimaras quanto quechuas, propõem essa ideia de refundação, às vezes, de um Estado, ou de eliminação do Estado republicano, que é o Estado, para essas organizações, um Estado branco. Para a gente ir finalizando, Abraham, gostaria de te perguntar qual é o legado que o Felipe Quispe e o Malco deixou para a atual e as futuras gerações de lutadores indígenas na Bolívia e na América Latina.
como um todo. Qual seria a melhor forma de exercer esse legado do Felipe Quispe, na sua opinião? En dos escenarios voy a tratar de resumir el legado de Felipe Quispe, ¿no? Un primer escenario es en el plano intelectual académico. Felipe Quispe nos dice que un dicho o una frase, un pensamiento sería el cielo es nuestro límite, ¿no? El cielo es nuestro límite, si todavía creemos en eso. ¿Por qué? Porque Felipe Quispe, siendo apenas bachiller, encarcelado en la cárcel de San Pedro por alzamiento armado, va a lograr terminar inclusive en la Universidad Mayor de San Andrés y va a titular como historiador. Luego, a la par, va a ir escribiendo y publicando sus propios textos, ¿ya? Y para un personaje como él, viniendo de la provincia, ¿no? Estudiando y titulándose casi a los 50 por arriba de 50 años, tener publicados 5 libros. El primer texto, Tupac Katari, Vuelve y Vive, carajo. Segundo, El Indio en Escena. Tercero, Mi Captura, en el que va a relatar toda la actividad guerrillera y cómo cae, ¿no es cierto? Luego, La Caída de Goni, que se refiere a cuando desde la SUTCB se logra la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada en la llamada Guerra del Gas del 2003. A Guerra do Gás que o Abraham indica foi a mobilização social que em 2003, portanto muito mais próximo da gente, bloqueou e sufocou a capital do país, La Paz, rememorando a tática de luta do Tupac Katari, impedindo, portanto, a circulação de produtos alimentares, de água e do próprio gás natural que a Bolívia queria exportar pelo Chile aos Estados Unidos. Essa massiva mobilização popular, camponesa e operária reivindicava a nacionalização dos hidrocarbonetos. Também conhecida como Outubro Vermelho, ou Outubro Rojo, os enfrentamentos com o exército boliviano nesse período de mais ou menos 3 semanas, produziram mais de 60 mortes. Y finalmente su militancia mítica, ¿no es cierto?, donde va a revelar varios hechos que nosotros desconocíamos. Es decir, escribir 5 libros, ¿no? Veniendo desde una comunidad tan inhóspita, etcétera, eso es un legado. Es decir, nos está diciendo que el Aymara, más allá de las adversidades de un Estado colonial, tiene que lograr estos pasos. Tiene que pararse, tiene que mirar de frente y ser como los otros, ¿no? Intelectualmente hablando. Y para finalizar esta parte de la intelectualidad y como escritor, etcétera, logró ser docente de la Universidad Pública del Alto en la carrera de Historia. Entonces, ese es un legado, nos muestra un camino para la gente, para los aymaras, para los quechuas, ¿no? Que algunos, por algunas circunstancias, lo ven un poco difícil por el tema de la misma estructura del Estado, que todavía sigue vigente en algunos casos, tal vez ya no con la misma fuerza de antes, pero obviamente con más oportunidades que antes. Pero sin embargo, ahí todavía esos resabios de la colonialidad que dicen, no, porque tú eres aymara, no tienes condiciones económicas y todavía condiciones psíquicas, intelectuales para llegar a ser algo en la vida. El blanco ha dejado ese pensamiento de que el blanco está destinado, digamos, a gobernar, a ser administrador del Estado, etcétera. Entonces, que los indígenas no tendrían esa capacidad, todavía en algunas provincias sigue habiendo esa situación, pero Malcolm nos muestra que eso es posible llegar más allá. Eso es un primer legado, ¿no? Segundo, es un legado político. Hay un principio ideológico, hay un principio de valor, ¿no es cierto?, de militancia en una ideología como tal. En este caso, él es uno de los, yo diría que después de Sarativilca, Pablo Sarativilca, que fue uno de los grandes arquitectos del militarismo aymara, pero de una forma masiva, ¿no es cierto? Felipe es el que continúa este camino. En ese sentido, él no va a renunciar a su ideología, no va a renunciar a su posición política y nos va a mostrar el camino. Hay un proyecto de Estado, ese proyecto de Estado debe continuar, más allá de que Bolivia hoy actualmente sea un Estado plurinacional. Pero sin embargo, él no piensa en el Estado plurinacional, está pensando en un Estado básicamente con poder basado en los aymaras o los quechos, ¿no?, y otros pueblos indígenas, pero un poder basado en ese sentido. Eso es su proyecto de Estado. Tal vez ya un poco en las últimas etapas ha cambiado por estrategia, digo yo,
de alguna idea sustancial que era el Collasuyo, pero él decía en las últimas que nosotros vamos a seguir para poder acabar con esta Bolivia racista, para continuar con nuestro proyecto. ¿Cuál era su proyecto? El proyecto de Estado indio, ¿no? Llámese lo que se llame Bolivia o Collasuyo, pero ya era un proyecto de un Estado indio. En ese marco, ese es el camino, ese es el legado. Primero, académicamente puedes lograr, se te propones, ¿no es cierto?, y emerger como una posibilidad de poder en esos ámbitos. También en lo político, que no hay que renunciar a un principio ideológico, en este caso, nuestro legado de nuestros ancestros por nuestro Estado propio. Creo que son dos legados básicos que nos ha dejado Felipe Quispe. Muito bem, Abraham, te agradece muitíssimo pelo seu tempo, pela sua disposição e pelos esclarecimentos que você deu. Eu acho que vão ser muito úteis para o público brasileiro. Nosso público geral é universitário, mas assim para os ouvintes que não são do âmbito universitário, que queiram entender um pouco da luta da Bolívia. É um país que tem uma história política extremamente turbulenta, né, com dezenas de golpes de Estado. A gente queria agradecer você. Muitas gracias, Abraham. Bueno, el agradecido soy yo y un saludo cordial a todos. Muitas graças, Abraham. Foi uma aula mesmo. Eu acho que a gente tem muito que aprender ainda com o povo boliviano, com as estratégias de luta dos indígenas, dos aimaras. E estamos muito contentes. O Pulso Latino agradece muito a sua presença aqui hoje com a gente. Saludos latinos. Este podcast conta com edição e mixagem de Felipe Amarrado. Aymara runa kuna kanci Abla jala manta hatari kukuna Nukan cikai pikau sa kunci Warangka wata manta baca Caira kutak nuanci Halpas niyu Runa kuna nispa Nitak ang baci kuna cikju Ayu runa kuna kas dan cipta Arsus ki Jesus ki ci Wita mistus ki winya liar sunyataki Winya kakanyataki Hani haniwa Hamla kas nyataki Humas nayas Hajadar sunyataki Hamla kasi nyampi